Mira, Vicente es mi tercera película. Yo venía de la película mía que más se ha visto, que es Santa y Andrés, que es una película que fue censurada. Y yo estaba viviendo en Cuba, pensé que me iba a ser muy difícil filmar otra película, y entonces me dije que la mejor manera de hacer una tercera película, soñar una tercera película, es hacer algo muy, muy personal. Mi abuela era cartomántica, leía el futuro de la gente del barrio con las barajas españolas, y entonces empecé a escribir una historia sobre mi abuela, sobre una persona que leía el futuro en las cartas. Entonces, Vicenta B es eso, es la historia de una mujer que está a punto de cumplir 45 años, ya no es joven, tampoco es vieja, y se ha dedicado toda su vida, tiene una luz para poder leer el futuro, y de repente, cuando su hijo se marcha de Cuba, emigra, el don se afecta. Entonces, ya te digo, es la historia de una crisis, es la historia de una mujer negra, cubana, bruja, que por mucho tiempo en el audiovisual cubano no se ha querido mirar hacia ella. Y es la crisis esta de que, qué va a pasar en un país que está envejecido, qué pasa en una tierra cuando los jóvenes se van, cuando los jóvenes no quieren seguir viviendo ahí, y qué pasa cuando todavía no eres un anciano y tienes que seguir ahí, ¿no? O sea, hacia dónde va. Y a un nivel espiritual, toda su visión se enturbia, y no, eso, el camino hacia la pérdida de la fe. Hay mucha gente que se quiere ir de Cuba, y casi siempre la gente que se va por las vías más legales es porque tienen un poco de economía que los ayuda. Hay gente que no tiene la economía para irse, y hay gente que no tiene el valor para montarse en una embarcación precaria y cruzar el mar, que para mí me parece una locura. Y ya te digo, mira, la generación de mi madre, que fueron los que ayudaron a construir la revolución, que creyeron que si tú querías ser músico, quizás podías poner en pausa eso y decir, voy a hacer algo por todos. Son los que más jodidos están, yo creo, porque un engaño, o sea, y a los 70 años enfrentar esto, teniendo a tu hijo lejos, es difícil, ¿no? Entonces, como, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿En qué momento esto cogió para otro lado? O si hubo un engaño desde el principio, hubo años buenos, ¿qué pasa ahí? ¿No? Y Vicente es eso, ¿no? O sea, cómo mantener la fe, cómo mantener una vida espiritual, cómo construir algo interior en una adversidad, en lo material, en la falta de los materiales, en una realidad cruda y dura, ¿no? La película tuvo varias versiones de guión. Yo estaba pasando por un momento muy, muy difícil, porque las censuras duró varios años, y por cosas de la vida, el que no cree, no cree, pero bueno, yo un 14 de julio empecé a ver todas las películas de Ingmar Bergman, así seguidas, tenía una depresión terrible, las vi todas, y dije, ¿qué pasa con las mujeres caribeñas, cubanas, mestizas, negras, cuando tienen una crisis de fe? El silencio de Dios llevado a nuestra cultura, ¿no? Porque siempre veíamos a estas mujeres rubias, nórdicas, y siempre que veíamos a una mulata cubana eran temas materiales. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un homenaje a Bergman desde el Caribe? Y así empezó un poco esto. Y lo que tú decías, que es el punto esencial, el corazón de, o sea, cómo se ve el futuro, ¿no? Cómo yo, como persona que vive en Cuba, tratando de mantenerme, de seguir, ¿cómo? O sea, no puede, en la televisión no está la solución, en la calle todo el mundo rumorea, pero no se sabe. Y ya te digo, no es ni siquiera un futuro lejano, hay veces que tú no sabes ni lo que vas a comer por la noche. Entonces,
Si no te ayudas de las cartas, si no te ayudas de... Yo conozco mucha gente que se ayuda de la fe, ¿no? De las religiones afrocubanas. La película, como te decía, yo quería que fuera más centrada en lo interior, en lo espiritual, y lo mismo que en la vida, la realidad te come, ¿no? Y en el momento que te contaba, en el momento que hicimos la película, el 80% de los realizadores estábamos en Cuba, y ahora casi todos estamos fuera, ¿no? Entonces, es triste porque más allá del bloqueo, embargo de Estados Unidos, más allá de la mala gestión y la represión del gobierno de Cuba, si los hijos no están ahí, no hay cómo construir. Por ejemplo, Cuba vivió unos grandes cortes de electricidad porque las termoeléctricas están destruidas, y las 3 personas que sabían con 2 cables, un cordón de zapatos, arreglar la máquina, se han ido del país. Entonces, la mezcla de mala gestión, de vuelta, de falta de ver un futuro, y eso ha calado y ha dañado también la sociedad cubana, porque desde la persona más chica que tú te conoces, todo el mundo se quiere ir del país. Entonces, imagínate, cuando el COVID empezaron a vacunar, y yo en ese momento pude ir con mi madre a vacunarla, y lo que vi en el salón de vacunación eran todos madres y abuelas, y los hijos, los nietos estaban fuera trabajando para mandar el dinero entonces no se sostiene. O sea, unos meses antes de partir, entre el papeleo para irme y todo, mirando el móvil, en un momento me levanté la vista y ya no reconocí la ciudad ni reconocí la gente, ¿sabes? Porque todo el mundo se había ido, ¿no? Y hay mucha gente que se ha ido que no querían irse, hay mucha gente que la pasan muy mal, porque emigrar no es nada fácil. Hubo un momento en que parecía que iba a haber una nueva ola del cine cubano, y eso no llegó a ocurrir. Hay mucha gente tratando de hacer cine, cosa que es difícil porque si todo es muy precario, imagínate tú ponerte a soñar para hacer una película. Y al mismo tiempo hay un llamado por decirlo de una manera, de los centros de poder, por decirlo, el Festival de Cannes, el Festival de Berlín, a un tipo de cine que les interesa y por el que apuestan, ¿no? Entonces, Cuba en un momento tuvo en los años 60 una fuerza, después de Fresa y Chocolate, la coproducción con España fue muy grande, pero ahora hay una gran fuerza de cine colombiano, de cine mexicano, hasta de cine costarricense, y eso no se ve en Cuba, ¿no? Entonces, estos centros, no sé si es que en un momento de guerras, o sea, se ha perdido el interés en Cuba, o no se sabe qué pasa con Cuba. Fue un momento que era bien claro todo, ¿no? Cuba es Fidel, o sea, ya no está Fidel, o sea, qué cosa es Cuba ahora, qué tipo de producto, por decirlo de alguna manera, nos está brindando. Y yo digo que hay muchos intentos, se están haciendo muchas cosas muy interesantes, pero se dificulta. El cine que se hace en Cuba desde la institución casi siempre son pocas películas, de esas pocas hay algunas que no tienen la calidad suficiente, y al mismo tiempo no quiero decir que haya como un abandono, o sea, como que el mundo ha puesto la visión en otro lugar. Un momento estuvo mucho en Cuba y ya un momento como que eso ha pasado. Hay un fenómeno interesante que es qué cosa es cine cubano y qué cosa es cultura cubana. En un momento donde todo el mundo está fuera del país, un gran número de creadores están fuera del país, entonces a lo mejor hay que redefinirlo. Entonces, hay un chico que acaba de hacer una película que estuvo en Berlín, que la hizo desde Moscú, y es un director cubano, ¿no? Hay un director cubano que es una maravilla y este en Madrid, ¿no? Entonces,
Ya te digo, van a ser otro tipo de historias las que se cuenten, con otros escenarios, pero eso también es cine cubano, que por mucho tiempo en la isla nos decían, si no estás aquí, no... Y es complicado definir una situación. Yo, por ejemplo, con Santa y Andrés, mi segunda película, a mí me censuraron, me mandaron a la policía, me vigilaban incluso cuando viajaba fuera de Cuba, que yo decía, es imposible que un país se gaste dinero, un país pobre. Yo dije, me estoy volviendo loco. Y no, después pude confirmar todo lo que pasó, dio material para un libro, y después de todo esto, yo puedo volver a filmar una película con ayuda del Instituto de Cine en el peor momento de la pandemia. Entonces no sé si es que ellos vieron el tema de la echadora de cartas y pensaron que no iba a haber nada político. ¿Bien? Después la película no se pudo poner en el Festival de La Habana. Ellos dicen que es más por las declaraciones que he dado en el Festival de San Sebastián y en Toronto. Entonces, ya te digo, ¿no? Había en una discusión un ministro de Cultura de Cuba decía, vamos a ver si fuera Cuba vas a hacer una película. Como diciendo, así todo Cuba como está, aquí es más amigable el entorno para hacer una película. A mí, yo te digo, a un nivel ético, me era imposible hacer una cuarta película en Cuba. Con amigos presos, con amigos que, yo te digo, yo podía filmar una película, había una persona que sacaba un móvil, filmaba una cosa y iba para adentro, ¿no? Entonces, es como, era lo que hablábamos del Festival de Cine o sea, un momento que tú te podías tomar un mojito y hablar de cine, y la realidad, volviendo a cuando choca la realidad contra lo que uno tiene en la cabeza, era más suave. Ahora es muy duro todo lo que ocurre en Cuba.